Hola, aquí en la primera parte de nuestra lección número 70 del curso de álgebra elemental. Vamos a continuar con el ejemplo que dejamos pendiente en la lección anterior, y era que nos daban este término para nosotros identificar varias cosas relacionadas a ese término: coeficiente numérico, coeficiente literal, grado, etc. Ya hemos identificado el coeficiente numérico, el coeficiente literal y el grado. Vamos a volver a verlos para refrescarnos la memoria. ¿Qué es el coeficiente numérico de un término? Pues el producto de los factores constantes, o sea, de los números fijos que hay en el término. Pues miren cómo yo podría visualizar, determinar qué es 4 quintos. Miren, yo puedo pensar que esto es 4x al cubo, y al 4, z cuadrado sobre, y el 5 escribirlo 5 por 1. Entonces yo podría reescribir esta fracción como la multiplicación de estas dos fracciones: 4 sobre 5 por x al cubo y a la 4 z cuadrado sobre 1, ¿verdad? Porque fíjense, si usted multiplica 4 por esto, pues da esto que está aquí, ¿ves? 4 por x al cubo por y a la 4 por z cuadrado, ¿verdad? Como se multiplicaban fracciones, ¿verdad? Numerador por numerador y denominador por denominador. 5 por 1, 5. ¿ves? Bueno, pues ya yo veo claramente que el coeficiente numérico de ese término es 4 quintos. ¿eh? Así que ahí es que vemos que el coeficiente numérico de ese término es 4 quintos. ¿Cuál es el coeficiente literal? Bueno, pues recuerde que el coeficiente literal es el producto de los factores variables, o sea, el producto de las letras que son variables porque representan a números reales que hay en ese término. Y el producto de las variables, mire, es este: x al cubo y a la 4 z cuadrado. Mírenlo ahí. X al cubo y a la 4 y z cuadrado. ¿Cuál es el grado de este término? Que también lo habíamos determinado ya en la clase, en la lección anterior. Pues dice, si el término no tiene factor variable en su denominador, entonces el grado es la suma de los exponentes de los factores variables. ¿Ok? Como este término, miren, no tiene variable en su denominador, pues entonces el grado será, vamos a ver, la suma de los exponentes de los factores variables: 3 más 4 más 2. Y 3 más 4 más 2 da 9. Así que el grado es 9. Muy bien. Bueno, ahí nos habíamos quedado al final de la lección anterior. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que nos pidan el coeficiente de este producto en ese término. Bueno, pues el coeficiente de este producto en ese término es el producto de los factores que usted no incluyó aquí. Pues mire, vamos a ver qué factor usted incluyó aquí. El quinto, ¿verdad? Que está aquí abajo. Y el y a la 4. El quinto y el y a la 4. El quinto y el y a la 4. Pues, ¿qué no incluyó? Vamos a ver, si yo incluí este y este, ¿qué no incluí? El 4, el x al cubo y el z cuadrado. Así que sería 4, x al cubo y z cuadrado. Ese es el coeficiente de este. ¿Ven? ¿Cuál será el coeficiente de este? Pues miren, ¿qué yo incluí aquí? 2. De hecho, yo tengo aquí un 4, ¿verdad? Pero recuerden que el 4 es 2 por 2, así que de ese 4 yo saqué un 2. El x cuadrado, y habían 3, así que nada más usé 2, queda 1. El y a la 4 y z, y habían 2 z, queda una z. Así que a ver, ¿qué quedó? Bueno, pues como hemos dicho que sacamos un 2 de este 4, queda un 2 aquí. Como vemos que hemos sacado 2x, x cuadrado es x por x, y habían 3, pues falta una x más. Como sacamos las 4y, pues no queda ninguna y para el coeficiente. Como sacamos una z y habían 2, pues falta una z acá. Y fíjense que el quinto que está abajo, la proporción está sobre 5, tampoco lo sacamos, por eso tampoco lo hemos sacado, y es lo que se llama el coeficiente de este producto en ese término. ¿Y cuál será el coeficiente de este producto en ese término? Pues miren los que hemos sacado. El 4 quinto, el 4 y el 5, ¿verdad? X, pero habían 3, así que sacamos nada más que 1. Y ya 3, y habían 4, así que sacamos nada más que 3. ¿Qué nos queda? Bueno, el 4 quintos lo sacamos, mírenlo aquí. El X, me quedan aquí 2x, ¿verdad? X al cuadrado. Ya la 3, habían 4, pues queda todavía una y aquí. Y z cuadrado, que no sacamos ninguna ahí, el z cuadrado queda acá. ¿Ven? Fíjense que el coeficiente de un producto en un término es el producto
del resto de los factores que no se pusieron en el producto que yo le presente. ¿Sí? Vamos a ver este otro. Nos dan este término, negativo 3 a al cubo, b a la 5, c a la 6, sobre 4, d a la 7. ¿Cuál será el coeficiente numérico? Bueno, pues mire, haciendo algo parecido a lo que hicimos aquí, que vimos que era 4 quintos, el coeficiente numérico aquí, si yo algo parecido, veré que el coeficiente numérico es negativo 3 cuartos. Mírenlo ahí. ¿Cuál será el coeficiente literal? Recuerde que es el producto de los factores variables, ¿verdad? Y fíjense que si usted saca el producto de los factores variables, queda, después de haber sacado este, que es el producto de los constantes, de los factores constantes, que es el coeficiente numérico, nos queda para el coeficiente literal a al cubo, b a la 5, c a la 6 y d a la 7 en el denominador. ¿Cuál será el coeficiente de 3 cuartos a la 3, b a la 4? Pues vamos a ver qué factores yo no saqué de aquí para formar este producto. Miren, primeramente saqué el 3, pero el negativo no lo saqué, así que tenemos que poner un negativo aquí, ¿verdad? Negativo. El a la 3 lo sacamos, no va ninguno acá. El b a la 5 sacamos 4. Y había 5, pues falta todavía más b aquí. B. El c a la 6, aquí no sacamos ninguna c. C a la 6. Todo esto sobre. Y abajo sacamos el 4, pero el d a la 7 no lo sacamos, así que hay que presentarlo en el coeficiente. ¿Ve? Lo que no sacamos del término es lo que es el coeficiente de este producto en ese término. Aquí, ¿qué factores sacamos? El a cuadrado, b a la 2, c, el menos 4 y el d a la 7. Y el d a la 2, ¿verdad? Bueno, pues miren, ¿qué nos sacamos? El 3. Fíjense que el menos lo sacamos abajo. Recuerde que según el teorema de signos de una fracción, yo podría cambiar el signo en el numerador y en el denominador. Así que eso quiere decir que como lo saqué abajo, lo cambié arriba también, porque lo puse abajo, ¿eh? Así que este menos ya está sacado aquí abajo. Así que no hemos sacado el 3. De la a la 3 sacamos 2, así que falta una por sacar. De la b a la 5 sacamos 2, así que faltan 3 por sacar. De c a la 6 sacamos 1, así que quedan c a la 5 sin sacar. Y abajo, el 4 salió, y de las 7 Ds que habían, sacamos 2, así que faltan 5 Ds aquí abajo. Así que esto sería el coeficiente de este producto en ese término. Y como último ejemplo de este tipo, ¿cuál es el coeficiente de esto? Pues vamos a ver qué factores del término original yo saqué. Saqué el negativo 3. La a la 3, miren, no la saqué, así que va el a la 3. El b a la 5 lo saqué completito, así que no queda nada en el coeficiente. Del c a la 6 saqué 2, así que quedan c a la 4 acá. Y abajo saqué el d a la 5, así que el 4 no lo saqué, ¿ves? Primero, perdón, el 4 no lo saqué, así que lo ponemos. Y del d a la 7 saqué 5, así que faltan acá d a la 2. Así que esto que está aquí es el coeficiente de este producto en ese término. ¿Okay? Finalmente, ¿cuál será el grado de ese término? Bueno, si usted va a la definición que dimos de lo que es el grado de un término, al final de la clase pasada decía que si el término no tenía factores variables en su denominador, entonces el grado era la suma de los exponentes de los factores variables. Pero fíjense que este término tiene un factor variable en el denominador, ¿verdad que sí? Por lo tanto, no podemos determinar su grado. Por eso decimos que su grado no está definido, pues contiene una variable en su denominador. ¿Okay? Bien. Vamos a ver esta definición ahora. Nuevo concepto. Dicen, dos términos se llaman semejantes si solamente si tienen el mismo coeficiente literal. Recuerde que el coeficiente literal es el producto de los factores variables, ¿verdad? El producto de los factores variables en el término. Bueno, pues si para que dos términos sean iguales, semejantes, tienen que tener el mismo coeficiente literal, vamos a determinar de estas parejitas de términos que nos dan aquí cuáles son semejantes y cuáles no.
Fíjense aquí, nos dan estos dos términos, el 3x y el término negativo 2y. ¿Serán semejantes? Bueno, nos preguntamos si el coeficiente literal es el mismo. El coeficiente literal de aquí es x. El coeficiente literal de este otro término es y. ¿Es el mismo? No. Por lo tanto, estos no son semejantes. Vamos a ver este otro. Nos dan estos dos términos. Este es 5x cuadrado y este es negativo 6x cuadrado. Para que sean semejantes tienen que tener el mismo coeficiente literal. ¿Cuál es el coeficiente literal de este? X cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente literal de este? X cuadrado. Es el mismo. Por lo tanto, estos son semejantes. Vamos a ver si estos dos términos son semejantes. Para que sean semejantes tienen que tener el mismo coeficiente literal. ¿Cuál es el coeficiente literal del primero? X al cubo, y cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente literal de este otro? X cuadrado, y al cubo. Suenan parecidos, ¿verdad? Pero no son el mismo. Porque si fueran iguales, entonces este tendría que ser X al cubo y y cuadrado, igualito. Así que fíjense que suenan como que suenan parecidos, pero no son semejantes. Así es que estos no son semejantes porque no tienen el mismo coeficiente literal. Vamos a ver este otro. Esta parejita de términos que está aquí. El 4/5 a la 4b y el negativo 3b a la 4. Bueno, recuerde que estas letras son variables que representan a números reales. Y en los números reales la multiplicación es conmutativa, ¿verdad que sí? O sea que esta multiplicación de estos dos números reales que están representados aquí por las variables b y a, esa multiplicación en particular yo la podría cambiar de orden. Y en vez de tener 3b a la 4, podría tener negativo 3 a la 4, cambiando el orden de la multiplicación de estos dos números reales que tenemos aquí. Porque la multiplicación de números reales es conmutativa. Y ahora yo digo, mire, el coeficiente literal de aquí es a la 4b y el coeficiente literal de aquí es a la 4b. Es el mismo coeficiente literal. Por lo tanto, estos dos términos son semejantes. ¿Sí? Bueno, vamos a considerar la siguiente situación. Miren esta expresión. Una expresión algebraica. Fíjense que tiene dos términos. Negativo 3x a la 5 más 7x a la 5. Fíjense que es una suma, ¿verdad? Son dos términos semejantes en esa expresión algebraica. X a la 5 y x a la 5. Bueno, pues por lo tanto, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, miren que yo podría escribir esto del siguiente modo. Abro un paréntesis, coloco el número representado por la variable x a la 5 afuera y adentro dejo la suma de negativo 3 más 7, ¿verdad que sí? Porque esto fíjense sería negativo 3 por x a la 5, pues negativo 3x a la 5 más y 7 por x a la 5, eso mismo que está aquí. Ahora usted sabe que negativo 3 más 7 da 4, positivo, ¿verdad? Y el signo del más grande y restamos 7 menos 3, 4. O sea que yo podría sustituir negativo 3 más 7 por 4. Y tendremos entonces 4x a la 5. O sea que la combinación, esos dos términos que son semejantes en esa expresión, se pueden simplificar a un solo término, que sería 4x a la 5. ¿Y cómo sale? Pues fíjese, usted sencillamente combina los coeficientes numéricos. 7 y menos 3 es 4, y lo acompaña con el coeficiente literal que los hace semejantes. Seguimos con esto en la segunda parte de esta lección.